Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Tomar buenas decisiones y quiero usar este verso como la base de la meditación esta mañana. Sin embargo, considero que la meditación de esta mañana es un complemento o una conclusión de lo que el día viernes veíamos en la palabra. Y si usted lo tiene, dice amén para todos leer Salmo 119, 30. Dice aquí, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Una vez más, es bastante sencillo, dice, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Necesitaré rápidamente, unos minutitos, hacer una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que el día viernes platicábamos. Salmo 33, 18 dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Y otra versión, la versión lenguaje actual, dice, pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. Salmo 35, 27 dice, canten con júbilo y regocíjense en los que favorecen mi vindicación y digan continuamente, engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de tu siervo. Y la versión lenguaje actual dice, engrandecido sea el Señor que busca el bien de quien le sirve. Salmo 147, 11 dice, el Señor favorece a los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Repetidas veces vemos la importancia de esperar en Dios o esperar en la misericordia de Dios. Y vemos que cuando nosotros descansamos o esperamos en la misericordia de Dios, vamos a poder esperar algo bueno, porque dice la Biblia que Dios se complace en el bienestar de su pueblo, o como lo traduce una versión en inglés, Dios se complace en la prosperidad de su pueblo. Jesús fue nuestro ejemplo de esa actitud, de la actitud de poder rendirse, buscar, rendirse, seguir la voluntad del Padre. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, vemos que dice, concluyendo quizá la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, sea hecha también en la tierra. Él enseñó, obviamente porque lo practicaba. Y una de las manifestaciones más exactas de cuando practicaba esto era cuando al final de su ministerio está enfrentándose al sufrimiento terrible y la conclusión de la cruz. Él ora 3 veces, repetidas 3 veces la misma oración, y la oración era, Padre, si es posible que pase este evento, si esta copa puede ser evitada, que sea evitada. Pero concluía esta frase o esta oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. En otras palabras, descansó en Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios Padre sabía y conocía, aunque fuera difícil humanamente tomar esa copa. Es una expresión que Jesús usaba, o seguir ese camino, podríamos decirlo, tomar esa ruta, tomar esa decisión. Una de las cosas en la que nosotros debemos entender en este tiempo, o para, si nos preguntáramos cómo podemos hacer para conocer la voluntad de Dios o cómo Dios revela su voluntad, punto número 1 es que Dios lo revela a través de su Espíritu. Todo aquel cristiano que ha nacido de nuevo, aquella persona que ha nacido de nuevo, que es la base del Evangelio, recibe el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu, la función principal es poder guiarnos a toda la verdad. Entonces, a través de su Espíritu, Jesús decía a sus discípulos que cuando el Espíritu viniera, Juan 16, 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y hará saber lo que ha de venir. Y eso es muy importante verlo. Hará saber lo que ha de venir, porque Dios conoce el pasado, el presente
y el futuro. Una cosa que a veces ponerse a pensar uno, cómo es que Dios, o ponerse a pensar, el conocer el futuro le da a uno a veces cierto problema de cómo se puede conocer el futuro, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Recuerda el pasado, sabe nuestro presente y también sabe nuestro futuro. Por eso descansar en el plan de Dios es lo más conveniente, diría yo que debe ser nuestra meta. Y concluíamos el día viernes, yo le decía, hermano, más que un deseo en cada uno de nosotros poder caminar en la voluntad de Dios o tomar los planes correctos que van de acuerdo a la voluntad de Dios, más que un deseo debe ser una necesidad, porque usted y yo necesitamos caminar de acuerdo a los planes que Dios ha trazado para nosotros. Y semanas atrás yo le hablaba en relación a que la Biblia revela claramente que Dios ha determinado obras buenas, dice, para que nosotros caminemos sobre ellas. La situación es poder uno mantenerse en ese camino y no descarriarse a otros caminos donde sus propios deseos, sus propios anhelos o quizá la presión social nos quieran llevar, o familiar, o como usted quiera interpretarlo, sino decir, este es el camino que Dios quiere que camine y yo lo voy a caminar, y tenemos que confiar en que es el mejor camino y va a ser siempre de bendición, porque la Biblia declara claramente, dice que Dios siempre nos lleva de triunfo, en triunfo, dicen algunas versiones, pero siempre nos lleva triunfantes en Cristo. Entonces el Espíritu Santo es, diríamos, esencial para poder conocer qué es la decisión o las decisiones que tenemos que tomar. Cuando hablo de esto, hablo de decisiones importantes. Primera de Juan 2:20 habla en relación a esto, dice el apóstol, vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Cuando habla de la unción del Santo está refiriéndose a la persona del Espíritu Santo o a la manifestación del Espíritu Santo. Y en el versículo 27 de 1 Juan capítulo 2 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y añade esta frase que es muy importante, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Note cuántas veces se repite la palabra enseñar, es decir, y guiar. En otras palabras, cuando estamos viviendo en una buena relación con el Espíritu Santo, estamos moviéndonos en esa dimensión de la unción del Espíritu. Interpretemos muy bien cuál es la función del Espíritu. El Espíritu tiene manifestaciones, pero la función principal del Espíritu es guiarnos. Es decir, no confundamos que vivir una vida de unción es una vida nada más de manifestaciones o de emociones. Una vida de genuina unción es una vida donde nuestra relación con el Espíritu Santo es buena y obviamente eso se va a manifestar en nuestra vida también. Aunque en el momento parezca de que las situaciones no son favorables, pero el punto en la vida misma y en el Evangelio es no el proceso donde estamos, sino a dónde vamos a llegar y cómo Dios nos va llevando de triunfo en triunfo, porque es lo que la palabra de Dios dice. Entonces no confundamos las manifestaciones, sino que sepamos que lo más importante es que tengamos una vida de una comunión con el Espíritu y que nuestras decisiones puedan ser decisiones que van alineadas con la voluntad de Dios, porque eso siempre nos traerá bendición y beneficio. Ahora, algo muy importante que debo yo decir es que hoy en día, bueno, y quizás no hoy en día, quizás todo el tiempo ha sido así, cada época nos toca vivir retos y situaciones en las que nosotros podemos interpretar, estamos viviendo tiempos como nunca en la historia. Sí, definitivamente, porque cada tiempo es único, pero toda generación tuvo sus retos, toda generación tuvo sus problemas. A nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo nuestros propios retos y nuestros propios problemas sociales, mundiales, como usted quiera llamarle. Y es importante que en medio de todo esto nosotros tengamos un descanso, una paz en nuestra vida. Ahora, le digo esto porque definitivamente, hermanos, nuestra meta final no es una estabilidad en la tierra, porque la tierra no es nuestro hogar final, ni somos ciudadanos de esta tierra solamente. Nuestra meta final es el cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces no perdamos el enfoque, porque hoy día
se predica a veces un evangelio carente de sustancia bíblica, donde lo único que se logra es: ven a Cristo y tu vida va a cambiar y vas a estar con paz, con tranquilidad, sin problemas, tranquilo, prosperado. Y en lugar de tener entonces una mirada a la meta real y la meta final, nos acostumbramos y nos volvemos muy terrestres, diría yo, como todos los demás, y entonces buscamos solamente una vida de estabilidad terrenal. Si eso fuera el genuino evangelio, entonces el más equivocado hubiera sido el Señor Jesús, porque lo crucificaron. Aparte de esto, hubiera sido el apóstol Pablo, porque terminaron, según la tradición histórica, cortándole la cabeza, y terminó solo y terminó en cárcel, hermano. Pero sin embargo fueron, y no solamente ellos, podríamos ver toda la lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, donde dice que hubo gente que murió aserrada, quemada, torturada. Sin embargo, la Biblia, y en ese capítulo 11 añade, dice: de los cuales el mundo no era digno. Es decir, su estatus era mucho más grande que el estatus de éxito del mundo. Y de esa misma manera, o de ese mismo género, es usted y soy yo. Nuestro llamado es más excelente que el éxito acá. Sin embargo, no quiero en ningún momento que vamos a pensar: pastor, entonces esta vida es de puro sufrimiento. No, no lo es. Es decir, Dios nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae paz en medio de tormentas. Así es su evangelio, así es de poderoso el evangelio de Dios. Pero no se vaya usted a confundir y creer que lo que el mensaje de la Biblia habla es un evangelio de paz, de tranquilidad, y que ahora le dio un catarro, hermano, y entonces, saber que el diablo se me metió. Son cosas naturales que tiene usted que tener la fe para vencer un catarro. En el ánimo, pues que no, estoy agripado y entonces se me vino la fe abajo, porque podemos llegar a esos extremos, hermano. ¿Verdad? En medio de toda situación, mantener la fe, la confianza, la fe y la confesión de que tenemos una meta mucho mayor que la tierra misma. Gloria a Dios. Muy importante que comprendamos que ese es el propósito de Dios. El apóstol Pablo hablaba en un momento y decía que se nos ha concedido no solamente creer en el evangelio, sino, oiga esto, sino sufrir por el evangelio. Pero la palabra sufrimiento es algo que en un momento determinado a todos nos eriza la piel y nos dice: no, yo no quiero. Sin embargo, hermanos, es importante, y quizás un dicho lo resume mucho. No lo dice la Biblia, pero es un dicho que creo que tiene mucha razón, y dice: lo que no te mata te hace fuerte. ¿Lo ha oído usted? Lo que no. ¿Por qué razón es que usted y yo, o quizás usted no, pero yo sí, cuando salimos de las fronteras químicas o fronteras biológicas que nos protegen aquí en los Estados Unidos de América, y vamos a los países de donde la gran mayoría de nosotros venimos, y comemos la comida que nuestra gente come allá, nos enfermamos? No me diga que porque se ha puesto más fuerte. Parece, o sea, estamos chonchos, hermano, ¿verdad? Pero realmente comemos y nos da una amibiasis, hermano, y una cuestión terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque internamente nuestras defensas se han debilitado. ¿Por qué? Porque aquí hay de una u otra manera más cuidado en ese tipo de situación. No quiero hablar en detalles de eso, ¿verdad? Pero hay un poco más cuidado en esa situación. ¿Y por qué a ellos no les hace daño? Porque ya se enfermaron y su mismo cuerpo genera defensas y son más fuertes. ¿O acaso ve usted que cuando usted llegó aquí, cuando venimos acá, hermano, a lo menos a mí no me pasó, no sé si estoy equivocado en eso, pero yo vine y aquí le entré a toda la comida y ninguna me hacía mal. Si me hacía mal era porque comía demasiado, pero no era porque hubiera comido nada más y me hizo mal. O sea, ¿por qué? Porque venía en una situación más fuerte internamente. Entonces, lo que no nos mata, nos hace fuertes. Entonces, no importa cuál sea su prueba, y no quiero en ninguna manera venir y minimizar lo grave que pueda estar pasando usted en su situación, pero si no lo ha matado, lo está haciendo más fuerte. Si todavía respira y dice: todavía, Señor, te sigo amando, nos están haciendo más fuertes en esta situación. Y nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Eso es lo que la palabra de Dios revela, y tenemos que saber que así es. El evangelio no ha cambiado.
En ese sentido, entonces, esa unción, cuando tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, hermano, nos va a enseñar, va a tomar las decisiones correctas que agradan a Dios, porque su función principal es revelar lo que agrada a Dios. Pero otro punto importante es su palabra. La palabra de Dios es otro medio que nos enseña qué es lo que agrada a Dios. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, o lumbrera a mi camino. Salmo 19 del 7 al 9 habla acerca de la palabra del Señor y la identifica como ley, como testimonio, como preceptos, como mandamiento, aún como temor de Dios y como juicio de Dios. Son diferentes maneras en que identifica la palabra de Dios. Pero Salmo 19, nada más 19, del 7 al 9 dice, la ley del Señor, oiga esto, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Si yo le dijera hoy que estamos recibiendo un producto que es seguro, que es recto, que es puro, que es limpio y que es verdadero, ¿cuántos quisieran ese producto? Porque estamos en un mundo de mentiras, de falsedad, de impureza. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, de que lo importante no es tener una, y ni siquiera nada más leerla, sino meditar en ella y tratar de vivirla. Cuando usted lo hace de esa manera, está recibiendo un producto maravilloso de limpieza, de pureza, de rectitud, de verdad en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos en práctica lo que en la palabra de Dios dice, tenga la seguridad que a su alma, a su espíritu y también a su cuerpo le va a hacer bien. Le va a hacer bien. Ahora, es difícil a veces poder tomar esas decisiones porque, como le digo yo, está la presión social, está la presión que puede existir en todo el medio ambiente, aún la misma competencia. A veces, por ejemplo, porque otros han hecho ciertas cosas, nosotros también nos vemos como obligados a hacerlas y Dios dice, no, pero tú no las tienes que hacer, pero todos lo están haciendo. Todos están tomando esas decisiones y yo también lo voy a tomar. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, es tu voluntad, tu palabra me dice que es lo correcto y en un momento determinado, pues al ver eso podemos tomar fuerza para no tomarla o tomarla si es la voluntad de Dios, todo depende de eso. Pero es importante que podamos tener una buena relación con el Espíritu y poder también estudiar o meditar en la palabra del Señor. Ahora, las decisiones, le decía el día viernes yo, reflejan los deseos de nuestro corazón. Pero todo deseo, todo acto que tomamos es un acto que está influenciado por nuestras emociones y por nuestro intelecto. O sea, a veces tomamos decisiones por las emociones, otras veces por lo que pensamos o lo que nuestro intelecto nos guía, o muchas veces una combinación de ambas situaciones. Pero nadie toma decisiones, como dicen ustedes en inglés, just because. O sea, nadie toma decisiones porque dice, no, pues no sé. Mire, ¿por qué hizo eso? No sé. No, eso es una mentira, hermano, ¿verdad? Y como decía un amigo, decía esta frase, cuando uno se hacía loco, decía, no finjas demencia, ¿verdad? O sea, es una situación, hermano, en la que de una u otra manera lo que usted hace es porque lo meditó, porque lo quiso hacer, porque se emocionó, y su intelecto y su corazón toman un factor para poder tomar esa decisión. Ahora, es importante entonces que nosotros nos hagamos responsables de nuestras decisiones y saber que somos nosotros los que elegimos lo que vamos a hacer. Mire, el hecho de decir, the devil made me do it, o sea, el diablo me hizo hacerlo, eso es una excusa muy barata, ¿verdad? Es una situación en donde tenemos que saber que nosotros elegimos hacer lo que quisimos hacer y tomar la decisión. Salmo 119:30 dice el escritor de Salmos, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Dice, he hecho, yo lo he hecho, yo tomé la decisión. Es algo que no puedo culpar a nadie, yo lo hice. Y refleja responsabilidad. Ahora, la pregunta sería, ¿escojo complacer al Señor o escojo complacerme a mí mismo? Es una pregunta muy importante, muy actual. ¿Escojo complacer a Dios o escojo complacerme
a mí mismo. La otra vez hablando sobre aspectos económicos o estudiando acerca de eso y hablando también con ciertas personas, hay personas que están presas en cadenas de adicciones de compras y saben que no tienen el dinero, saben que están endeudados desde el cabello hasta los pies, pero siguen comprando. Y una de las excusas psicológicas que muchos tienen es esta: ¿trabajas duro? Te lo mereces. ¿Ha oído ustedes? Te lo mereces. Pero no puedes. Pero ahí está, como aquella situación de las caricaturas de la conciencia, donde ponían un diablito y un angelito, ¿verdad? El diablito le está diciendo, te lo mereces. Y el angelito le está diciendo, pero no puedes, te vas a endeudar, le estás privando lo más importante a tu familia por esto. Pero te lo mereces, está el otro ahí. Y quizás es tanta la influencia tan pequeño está el angelito que no se oye la voz del angelito, pero el diablón sí, ¿verdad? Te lo mereces ahí en ese caso. A lo que lo quiero llevar es de que nosotros podemos tener en toda decisión el hecho de decir, ¿a quién voy a complacer? ¿A Dios o a mí mismo? Por eso fíjese que hay situaciones aún, y recalco esto, y no quiero que usted vaya a pensar de que yo soy una persona que espiritualmente soy un pastor masoquista. No, yo no quiero sufrir. Pero también voy a seguir diciendo que esos mentirosos de padres sufren los mentirosos más grandes que hay, ¿verdad? O sea, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Es una realidad que así va a ser. Y si usted hace un análisis de su vida y ha vivido ciertos años, se dará cuenta que en la vida se sufre más que lo que se goza. Es una situación. Y quizás usted pueda ver a personas que físicamente no han sufrido, pero quizás emocionalmente y moralmente hay sufrimientos. Entonces es importante aprender, si no me puedo quitar eso de la vida, es importante a ver, how can I handle that? ¿Cómo puedo yo manejar eso para que no me traiga abajo? Y por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que es una paz circunstancial. Cuando estás bien, entonces sí tienes paz. Los cristianos tenemos el diseño divino, el DNA espiritual, que en medio de las peores tormentas podemos tener paz, tranquilidad y confianza, porque sabemos que nuestra meta no es esta tierra. Así es de maravilloso el Evangelio de Cristo. Así es de maravilloso. Ahora, en medio de todo esto, entonces, vamos a escoger. Y Dios nos dice, escoge tú. Y el ejemplo, quizá uno de los más claros, es cuando Josué, que era el sucesor de Moisés, estoy nada más recapitulándolo el viernes y ahí entro a la conclusión de esto. Dice, cuando entran a la tierra prometida, cuando ya los enemigos fueron vencidos, él viene y dice, en el capítulo 24 de Josué, dice, literalmente, versículo 15, dice, y si os parece bien, vea cómo comienza, si os parece bien, voy a utilizar este concepto. Es muy diferente que le vendan a que usted compre. Se usa el mismo dinero y es el mismo proceso. Pero implícito en la transacción, ya sea que a usted le vendieron o usted compró. Usted mira, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, que le vendan es que le metan algo que usted no necesitaba y no quería, pero se lo pusieron de tal manera que lo deslumbraron y usted al final dijo, no sé ni cómo, pero lo compré. Pero que usted compre es que usted quiera, que usted ponga sus términos y que usted quiera eso. Entonces cuando Josué viene y dice, si os parece bien, está hablando de una manera tan maravillosa a lo que yo considero que es exponer el Evangelio. La palabra de Dios se expone, no se impone. Se expone lo que Dios es. Se expone lo que nos ha ofrecido. Se expone todo. Nosotros elegimos tomarlo o dejarlo de tomar. Por eso cuando Josué viene y dice, sin duda todo el pueblo de Israel sabía. El Señor nos dijo que nos iba a traer una tierra buena y todos decían, la tierra es muy buena. El Señor dijo que iba a estar con nosotros y vieron cómo estuvo con ellos, hermano, ganando grandes victorias. Pero Él ha cumplido su palabra. Ahora bien,
si os parece bien, escojan a quién sirven. Si sirven a los dioses de sus padres o sirven al Señor verdadero. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa, como que dice, ya nos sentamos, ya hablamos, ya inteligentemente analizamos, ya emocionalmente vimos todo eso y hemos decidido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y obviamente la respuesta del pueblo después fue positiva también a eso. Pero oiga, lo que le quiero marcar es que nosotros elegimos. La traducción lenguaje actual dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que creo que fue un verso que no tocamos el viernes, pero muy importante, que le hemos hablado muchas veces acá, hasta un mensaje dedicamos a eso, llamado adaptación o restauración, o transformación, perdón. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Y mire cómo define la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo perfecto. Una vez más, si hoy le dijera, le traigo un producto que es bueno, que es agradable y perfecto, ¿cuántos dijeran, yo quiero ese producto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No usted. Solo un tonto no la tomaría. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en este caso, es importante que nosotros podamos saber. Ahora, también le decía, y se lo he dicho, Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Salmo 32:8 dice, yo te enseñaré o te haré saber el camino que debes andar. Oiga esto, yo te enseñaré, te haré saber el camino que debes andar. Dice Dios, que conoce el presente, el pasado y el futuro. Una vez más, por eso el Señor dice que el que llama, el que toca, el que clama, se le va a responder, se le va a abrir. Dice, yo te haré saber el camino que debes seguir. Entonces Dios sabe, y es importante que usted y yo lo busquemos, cuál es el camino que debo seguir, Señor. Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él, Dios, le instruirá en el camino que debe escoger. Una vez más le leo, dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe escoger. Traducción lenguaje actual dice, a los que te honran tú les muestras cómo deben vivir. Y para ir concluyendo en esto, el Salmo 119:67 dice, antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Y le mencionaba yo el libro de Hebreos, nos habla acerca de la importancia de la disciplina que viene de Dios. Cuando nos descarriamos, es necesario que Dios nos discipline. That's part of the deal. There are no shortcuts. Dice, porque ellos, hablando de nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, es decir, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después un fruto apacible de justicia. Y creo que todos nosotros de una u otra manera hemos sido disciplinados por nuestros padres. ¿Y por qué nuestros padres nos disciplinaban? Porque nos querían, porque sabían que lo que estábamos haciendo no nos llevaba a nada bueno. ¿Cuánto más Dios, que es el Padre de nuestros espíritus? Y para concluir la recopilación de esto, le hablaba yo acerca de la vida de José, aquel joven que fue vendido como esclavo. ¿Cuál fue el pecado de José? Haber soñado. Y quizás haber contado los sueños. Pero no fue algo que él se acostó y dijo, quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar. Simplemente soñó. Sueños que trajeron la envidia de sus hermanos. Lo vendieron a unos ismaelitas que lo fueron a vender a Egipto. Paró en casa del jefe de la guardia personal del faraón. La señora, la esposa del jefe, se enamoró de él. Y curiosamente, fíjese que no se enamoró de él cuando acababa de llegar, así como esclavo, sino que se enamoró de él ya que había alcanzado éxito y se dio cuenta, este vale la pena. Y sin duda alguna tenía problemas quizá con su esposo también, según vemos el texto ahí, porque culpaba eso, ¿verdad? Andaba buscando excusas, ¿verdad? Y qué excusa más buena que la del apuesto José, ¿verdad? Pero José dice que rechazó la tentación, fue fuerte en medio de eso, fue acusado falsamente y lo meten a la cárcel. Mire usted, si usted cree que la ha tenido difícil en la vida, ¿qué tal la vida de José?
como esclavo, cuando creyó haber alcanzado ya un break, como muchos decimos a veces en la vida, give me a break, ¿verdad? Lo acusan falsamente y va a parar a la cárcel. El punto es que repetidas veces, o al menos 2 veces, dice, y todo lo que José hacía, ya sea en los palacios, ya sea en el campo, donde quiera que estemos, todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. El punto no es dónde estemos, el punto es quién está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No culpemos a la tierra. No vengamos y, ay, es que este estado, ay, es que está este vecindario, ay, mire, el estado no es malo, la tierra no es mala. Si Dios está con nosotros, cambiará todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno cambiará. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Entonces, José lo ponían en casa de oficiales, le iba bien. Lo metían a la cárcel, le iba bien. Tenía la revelación de Dios, le dice a un panadero y al copero le dice, mira, has soñado esto, tuvo un sueño, y dice, fíjate que yo vi 3 ramas o 3 sarmientos y con uvas, y yo exprimía la uva en la copa de Faraón, y le dice, pues eso es fácil, le dice, es simplemente que dentro de 3 días, bueno, no le dijo eso es fácil, ¿verdad? Sino que le dijo, la revelación es que dentro de 3 días te van a volver a dar la posición que tenías. El panadero se emocionó y le dice, pues yo también soñé que tenía creo que un sombrero y podían panes blancos, ¿verdad? Y menciona también un aspecto de 3 ahí, y él ha de haber dicho, a mí también 3 días, ¿verdad? Y le dice, sí, también en 3 días te van a llamar, pero lo único es que a ti te van a cortar la cabeza, le dice, ¿verdad? Y a los 2 los levantaron a los 3 días, y sin duda alguna cuando uno lee el texto se da cuenta de que Faraón, después de que levantó la cabeza del el copero, el panadero se había preparado y dijo, next, ¿verdad? Siguiente voy yo. Y también levantó la cabeza, pero levantó la cabeza para quitársela después, ¿verdad? Y sin embargo José le dice al copero, lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando esto se cumpla. ¿Y qué cree usted? Que el desventurado se olvidó. Es lo que yo hubiera dicho. Le hubiera mandado una carta de la cárcel. Ingrato, falso, desventurado. No. Pero José no dijo. Lo único que le dijo a él, al copero, fue: te recuerdo, te pido por favor que te recuerdes de mí cuando estés fuera, porque yo estoy aquí injustamente. Dijo una verdad. Y supo esperar tiempo bastante. Hasta que Faraón tuvo sueños perturbantes. Mandó a llamar a todos los expertos, nadie pudo responderle. Entonces la conciencia del copero le martilló y dijo: Faraón, te tengo que confesar mis pecados y mis faltas. Yo estoy aquí por un joven hebreo. Lo mandan a llamar, usted sabe la historia, maravillosa. Mire, hermano, no se conforme, óigame esto, con lo bueno, cuando en los planes de Dios está lo excelente. José debe haber dicho: pues ahorita con la referencia del copero salgo de esta. Pero Dios dijo: no, yo no quiero que tengas la referencia del copero, yo quiero que alcances la confianza del mismo Faraón. Y el esclavo llegó a ser el señor de Egipto. Faraón descansó. Si mire, un patrón que había en la vida de José es, cuando estaba en la casa de Potifar, dice que Potifar no se preocupaba de nada porque sabía que todo en la mano de José prosperaba. Cuando estaba en la cárcel, el carcelero también dijo: Lord, you gave me a break. O sea, todo lo que José hacía. Y Faraón, cuando lo puso encima de todo, ya ni se movió nada. Dice: lo que José diga está bueno. ¿Cuántos pueden decir: el mismo Dios de José es el mismo Dios mío? El mismo Dios de José es nuestro Dios. Pero tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios, porque Él quiere la prosperidad suya, la prosperidad mía, la tranquilidad nuestra. Entonces, para continuar y ya ir cerrando este concepto, aunque no crea que me va a durar 2 minutos, ¿verdad? Pero Dios bendecirá las decisiones que Él inicia y están alineadas con su voluntad. Proverbios 4:11 dice: por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he llevado.
camino de justicia y sendas de rectitud. La traducción lenguaje actual dice, hablando de la sabiduría, yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a que siempre hagas el bien. Salmo 119:33, el salmista decía, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Note eso entonces, que necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre. Es importante eso. Y obviamente esto va a ser a través de la búsqueda a tener una buena comunión con su espíritu y también meditar en la palabra del Señor. Si usted oye la palabra del Señor en un mensaje y le llega algo, hermano, mire, tratemos de ponerlo en práctica. Si lee, cuando usted lee su Biblia, ¿cuántos aquí leen su Biblia fuera de la iglesia? Y algo le llega, trate de ponerlo en práctica en lo que pueda, hermano. Eso es lo importante de esto. Y ahí Dios nos está instruyendo y nos está enseñando. Y dice, y ahora, todo el mensaje de la palabra del Señor va a ser un mensaje que nos va a llevar a lo bueno, a lo justo, a lo que es agradable delante de Dios. Entonces, si nuestras decisiones van alineadas o son originadas en el corazón de Dios, nos va a ir bien. Dios bendecirá esas decisiones y también bendecirá las decisiones que cumplen sus propósitos, y esto es muy importante, y las decisiones que dependen de la fuerza de Dios. No las decisiones que dependen de nuestra propia fuerza, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si usted va a tomar una decisión y dice, y mire, ¿por qué la va a tomar, hermano? Porque yo lo puedo hacer. Porque todo lo que he aprendido en la vida, porque yo lo puedo hacer. Mire, sin duda alguna Dios ha permitido que aprenda usted lo que ha aprendido y que tenga la capacidad. Pero el error fatal, monstruoso que cometemos es tomar las decisiones porque creemos que nosotros tenemos la capacidad. Desde que usted nació de nuevo, el Señor declara algo o decreta algo y dice, sin mí nada puedes hacer. Pero también decreta algo, y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It's a big difference. ¿Nota la diferencia? Entonces, si nosotros venimos y dependemos de nosotros, estamos acabados. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Una vez más se lo repito, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿De dónde dependen las decisiones importantes? ¿De dónde depende mi futuro? De Dios. He is the one who knows your future. Él es el que conoce y sabe qué es lo mejor para nuestro futuro. Dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer. Y 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La traducción lenguaje actual traduce esto y dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Me gusta cómo lo traduce ahí. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Salmo 147:10-11 dice, esto es un pasaje muy explícito, dice, no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Aún físicamente dice, no se complace el Señor. Y aquí está hablando de los términos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo tiempo, usted sabe que las guerras y mucha del éxito laboral era de qué tan fuerte usted estaba. Hoy en día, pues, los trabajos son distintos, ¿no? O sea, utilizamos y dependemos mucho de la tecnología y cuando usted no tiene señal de internet siente que el mundo se le viene abajo, pues, ¿verdad? O se le perdió su teléfono y se siente como desnudo, como que algo le pasó. No todos, por supuesto, pero sí muchos de ellos, ¿verdad? En ese sentido, porque dependemos de la tecnología. Pero en aquel tiempo era, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Nunca ha ido usted, por ejemplo, en el área rural a pasear quizás en el área rural de Estados Unidos o en, bueno, voy a pensar Estados Unidos porque en otros lugares quién sabe si hay abundancia de comida como lo hay aquí, pero por ejemplo, si usted va por decir algo a una convención, a un seminario, lo que le ofrecen es Continental Breakfast. Son impresionantes, ¿va? La primera vez que yo lo vi en un catálogo dije, wow, Continental Breakfast, that's must be something good. ¿Qué es Continental Breakfast? Bagels, donuts, muffins, cereal. Porque es decir, si usted viene y va a una conferencia de 3 o 4 horas y se echó un desayuno de ham, eggs, steaks, hash browns,
y aparte muffins y todo lo demás. ¿Qué le pasa? Yo fui a una conferencia donde vieron que todos nos estábamos durmiendo y dijeron, en la tarde vamos a tener café intravenoso, dijo, para que vengan, ¿verdad? Para que todos se despertaran. Imagínese usted que le den un desayuno así y usted va a una conferencia de 2-3 horas. Va a estar como muchos están hoy, me están llamando, sí. ¿Por qué dan un desayuno, entre comillas, liviano? ¿Por qué dan un desayuno liviano? Porque a lo menos el hambre lo hace no dormirse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos esa clase de comida ahí, verdad? Pero si usted va, por ejemplo, al área rural, por ejemplo, los Amish, ¿usted sabe cuáles son los Amish? Que trabajan mucho físicamente. Usted va a un restaurante Amish, ahí le dan un desayuno, hermano, grande. ¿Por qué? Porque va a necesitar esa fuerza, esa energía. Va a necesitar esa. Entonces, es la diferencia. Por eso cuando vemos esto, dice, el Señor no se complace qué tan fuerte seas también. Se complace realmente si realmente tú puedes depender de Él. Favorece a los que le temen. Entonces, por un minuto, hermano, un segundo, haga usted una reflexión. ¿Qué tanto confío en Dios? ¿Qué tanto confío en mí mismo? Y quizás alguien pueda decir hoy, bueno, pastor, mire, yo he confiado en mí mismo y no me he ido mal. Yo creo que le puede ir mejor. Creo que nos puede ir mejor si entramos a esa dimensión de confiar en Dios. 1 Samuel 17:47, la famosa historia de David y Goliat dice, cuando David se está enfrentando a Goliat, dice, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en vuestras manos. En nuestras vidas, ¿de quién son las batallas? Por eso decimos nosotros, oh, la batalla de David con Goliat. Mire, esa hubiera sido una batalla que yo le hubiera, si fuera la batalla de David contra Goliat, yo le apuesto a Goliat. Mira, ¿cómo, pastor? No ha leído que él ganó. Es que no fue la batalla de David y Goliat, fue la batalla de Dios y Goliat. Si fuera David, Goliat lo hubiera agarrado, hermano, y hubieran dicho. Y David terminó dispersado por toda la región. ¿Ya? ¿Quién peleó contra Goliat? No me diga usted que peleó David. Fue Dios. Si fue una roca la que tiró, pero esa roca era un misil teledirigido, hermano. No crea que después David vino, qué puntería. David debe haber dicho, esto se la creyeron, pero yo no me la creo, yo sé que fue Dios. Si yo le apunté al corazón, qué casualidad que fue en medio del casco, ¿verdad? ¡Pah! Fue Dios contra Goliat. Y le pregunto, ¿era rival Goliat para Dios? Entonces dice, la batalla, y David por eso lo reconoce, la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos, dijo. Cuando el enemigo venga y le diga, voy a pelear contigo, le diga, mira, te metes conmigo, te metes con Dios. Piénsalo 2 veces si vas a querer pelear conmigo, porque peleas conmigo, vas a pelear con Dios. La batalla es del Señor. Pero tenemos que reconocer. A veces me pongo a pensar que estamos nosotros, déjamelo, Señor, déjamelo. Y como que dice, no te conviene, déjamelo, Señor. Yo le, va, pues, dale, pues. Y ahí veníamos, todos hechos pedazos, Señor, no pude, yo te dije, déjame. Adicionalmente, Dios bendice las decisiones que lo glorifican. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya queda que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted y yo siempre vamos a buscar, bueno, esto va a glorificar a Dios, van a ser decisiones que van a bendecir su vida. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Esas actitudes honran a Dios. Y todo lo que vaya a honrar a Dios va a hacer que su vida alcance niveles de bendición. 1 Timoteo 4:12 dice el apóstol Pablo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes. Mire, en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Si yo vengo y digo, yo voy a comportarme de esta manera porque esto agrada a Dios, Dios se va a complacer y nos va a bendecir. Ahora, basado en esto, yo quiero que usted, para ir hoy sí ya terminando, la historia de una mujer por demás maravillosa que la Biblia relata, que vino a ser la bisabuela del rey David. Quizás muchos de ustedes ya saben a quién me refiero, a Ruth. La historia, 4 capítulos del libro de Ruth, quizás ustedes lo han leído ya muchas veces, pero habla de una familia de 4, de Elimelech, Malión, que León se llamaban los hijos, y la esposa que se llamaba Noemí. Dice que ellos vivieron, muy interesante saber que vivieron en la época de los jueces de Israel. Y la época de los jueces de Israel fue una época donde a veces la nación estaba bendecida y a veces estaba en la ruina entera. Todo dependía cuál era el carácter del juez. Si el juez honraba a Dios y mantenía esa o promulgaba ese cuidado de honrar a Dios, la nación era elevada, era próspera. Y de repente se venía para abajo, hermano, porque habían jueces que lo único que querían era agradarse a ellos mismos y agradar al pueblo por consiguiente. Entonces, en una de esos downs, esta familia había una pobreza tremenda, escasez en la tierra, aparte de las sequías que llegaban a esa región, y deciden irse a la parte norte, a la tierra de Moab, que Moab venía a ser un enemigo de Israel, pero en ese tiempo estaban en paz, porque ahí había prosperidad. Mire, la decisión. Creo que en el libro de Ruth podemos ver una mala decisión y después una buena decisión. La mala decisión de Elimelech de decir, vámonos, salgamos huyendo. Hermano, mire, en el evangelio no podemos salir huyendo. Si algo le quiero decir es, no podemos salir huyendo. Que Dios nos mueva, pero salir huyendo, eso no está en el diseño de Dios para nuestra vida, en ninguna situación. Entonces se van, hermano, huyendo de eso, llegan, aparentemente prosperaron, pero al cabo de los años se muere el marido. Si esa fue bendición o maldición para la señora, no sé, depende cómo haya sido, ¿verdad? En su trato, pero el punto es que se le muere el marido, pero el punto más crítico es que 10 años más tarde se le mueren los 2 hijos. Y ahí sí, la cosa se puso más crítica. Una sociedad en la que dependía mucho del trabajo de los hombres, se queda esta mujer ya vieja, sola, con 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Orfa, que en inglés se traduce Oprah. Y les dice, usted sabe la historia, nada más se lo estoy poniendo ahí en pinceladas grandes. Le dice, las libero, váyanse, ¿verdad? Porque aún yo concibiera hoy, esperarían ustedes a que el niño creciera, váyanse, o sea, sean realistas, ya váyanse. Entonces Orfa llora un poquito, se secó las lágrimas y dijo, bueno, mira, pues si me das la oportunidad, pues yo me regreso, ahora yo rehago mi vida. Como una oportunidad, no se me olvida esto, una señora ya grande, ya abuela. Yo le decía, pero trate de honrar a Dios, ¿verdad? Porque estaba tomando una mala decisión a mi punto de vista. Y me dijo, ¿acaso no puedo rehacer mi vida? Dije yo, ya esos años, ya esos. Pero en fin, ¿verdad? Como dice alguien ahí, todos tienen su corazoncito, ¿verdad? Entonces, the fact of the matter, el punto es que Orfa se fue, pero la decisión de Noemí y la frase tan maravillosa que encontramos en esos capítulos, que le dice a su suegra, no me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ese es el sello de oro, y tu Dios será mi Dios. Porque si algo enamoró a Ruth fue que Dios era un Dios vivo y no como los Baales a los que adoraban ahí. Por eso, cada vez que Dios lo discipline o la discipline o nos discipline, hermano, di gloria a Dios, dígale, Señor, la evidencia. 1, que estás vivo. 2, que soy tu hijo, Señor.
y se va de regreso. Y cuando usted mira, por ejemplo, la decisión de Ruth, va a haber una decisión buena. Ahora, ¿por qué tomó Ruth esa decisión? No solamente por el amor a Dios, sino porque, sin duda alguna, sabía que cuando se había casado con el hijo había tomado una responsabilidad familiar y ahora era injusto dejar a la viejita sola. Y le pregunto, ¿honró Dios la decisión de Ruth? La hizo la bisabuela de David, y en el linaje de Ruth, que era moabita, fíjese, escogió el Señor Jesús nacer. Y ella puede estar entre los anales de la historia como una persona de las cuales vino la descendencia del Mesías. Por una buena decisión. Entonces, toda decisión que vaya a honrar a Dios es una decisión buena. Termino entonces leyendo un versículo, porque creo que esto resume lo que hemos dicho. Antes de leerlo le quiero decir algo. Cuando le hablo de entrar a la paz de Dios, cuando le hablo de descansar en Dios, no le estoy hablando de que tengamos una condición de, pues entonces me vale todo, yo voy a esperar a que Dios haga todo. No, usted tiene que hacer cosas. Y lo que tenemos que hacer es buscarle a Él. De acuerdo a su tiempo, de acuerdo a lo ocupado que usted está, pero trate tiempo de buscar a Dios, trate tiempo de meditar en la palabra del Señor, y ante todas las cosas, de que lo que ha meditado en la palabra de Dios, que ha llegado a tocar su corazón, usted trate de ponerlo en práctica. Le va a ir bien. En ese sentido, entonces, basado en eso, el libro de Proverbios capítulo 3 lo resume, diría yo, lo que he tratado yo de compartirle estas 2 semanas. Dice de esta manera en el versículo 5 y versículo 6, Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Fíjese que y Salomón es tan sabio que nos lo pone de una manera que uno lo lee y hasta poético y no le duele, pero ahí nos está metiendo una jaboneada. Si usted lo mira con otros ojos, ahí es dirían ahí en mi pueblo, una cuereada que nos está dando. Porque véalo con otros ojos. ¿Qué está diciendo? Confía en el Señor con todo tu corazón. En otras palabras, ten fe, no seas incrédulo. Dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque por más sabio que seas, no eres tan sabio como Dios. Reconócele en todos tus caminos. Sé agradecido, hombre. Él es el que te da la vida. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué está diciendo? Tus caminos están torcidos, pero Él los puede enderezar. La palabra de Dios desafía el dicho que dice, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. No, no importa qué tan torcido usted y yo hayamos nacido, si ponemos nuestra vida bajo las manos del Señor, confiamos en su Espíritu y en su palabra, nuestra vida puede terminar recta, puede enderezar nuestro camino. Y dice, no seas sabio a tus propios ojos, no te creas mucho, teme al Señor y apártate del mal. A veces para concluir los predicadores decimos cierro mi Biblia, pero como ahora nos apoyamos de la tecnología, apago el iPad. Nada más, capítulo 58 de Isaías habla del verdadero ayuno. Pero cuando le dice el Señor al pueblo de Israel, si ayunas con otros propósitos, si ayunas para agradarme a mí, y para poder compartir tu pan con el pobre, y para poder tener obras de justicia, el profeta habla y dice, entonces tu vida resplandecerá, tu luz despuntará como al mediodía. Dice, clamarás a Dios y Él te responderá, heme aquí. Qué maravilloso, ¿verdad? Que en las decisiones que podamos tomar, que en la vida que estamos siguiendo, aunque hayan situaciones donde tengamos que clamar, tengamos la confianza en la respuesta de Dios, que en medio de cualquier situación
vamos a recibir la respuesta que el Señor nos dice: heme aquí. ¿Qué necesitas? No eres tú el que se ha puesto ahí, yo te he puesto a ti. Lo que necesites, ten la confianza que yo te lo puedo dar. Porque no estás peleando en tus fuerzas, estás peleando mis batallas y el compromiso es mío de hacer que ganes esas batallas. Amén. Cierra sus ojitos un momento. Bendito Dios, yo no sé, pero tú lo sabes. ¿Cuáles sean las batallas en las que tu pueblo hoy se encuentra? Si son caminos y son batallas que nosotros nos hemos buscado, venimos delante de ti, ponemos nuestros planes delante de ti, Señor, para que tú endereces nuestro camino. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.